Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Tras varios incidentes registrados entre tropas israelíes y cascos azules, nos preguntaremos si UNIFIL logró cumplir su misión de paz en la frontera entre el Líbano e Israel. Pondremos el foco sobre el lobby de la derecha israelí que aspira a fundar nuevos asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Y analizaremos ensayos que alertan del ascenso del antisemitismo en el mundo tras el 7 de octubre de 2023. Shalom, Paul. Pinta que tenemos un capítulo interesante por delante. Sí, muchos temas a explorar, muchos matices, como siempre. Vamos a ello, con ganas. Vamos primero a entrar, si te parece, en el Líbano, ¿no? Que es la actualidad más candente y donde han pasado cosas que merecen la pena destacarse, en especial el tema de los cascos azules. En los últimos días, los cascos azules de Naciones Unidas, desplegados en el sur del Líbano, conocidos por el acrónimo de UNIFIL, han denunciado ser víctimas de varios ataques de las tropas israelíes, mientras Tzal está operando sobre el terreno para intentar desmantelar las infraestructuras militares de Hezbollah. El pasado domingo, tanques israelíes irrumpieron en una base en Ramia y 4 soldados de la ONU resultaron heridos en este y otros incidentes registrados. La polémica ha suscitado criticismo internacional contra Israel y pese a que Benjamin Netanyahu exigió a UNIFIL la retirada de sus efectivos para no torpedear la ofensiva contra Hezbollah, los cascos azules reafirmaron su voluntad de permanecer sobre el terreno para, dicen, garantizar la protección de las comunidades, entre comillas. Antes de entrar en materia, Paul, hagamos un repaso, ¿no? Un poquito cómo se creó, cuándo se creó y para qué sirve teóricamente UNIFIL. Sí, preguntas que no son fáciles de contestar. Especialmente el qué hacen ahí y para qué sirven, pero vamos a llegar a ello. O sea, este cuerpo de Naciones Unidas que literalmente es un cuerpo representativo de lo que es Naciones Unidas, en tanto que está compuesto por unidades de un montón de países distintos, varios europeos como Italia, España también, pero también hay unidades surcoreanas, hay unidades de China, unidades de Fiji, de Ghana, todo un United Colors of Benetton. Se fundó originalmente y se desplegó en el Líbano en 1978 tras la primera invasión israelí del sur del Líbano, que esto ya es historia antigua, pero eso ocurrió en su momento porque había habido un atentado terrorista con un bus lleno de civiles cerca de Tel Aviv, perpetrado por un comando palestino que en esos momentos estaban ubicados y operaban desde territorio libanés. Entonces aún no hablamos de Hezbollah, eso aparecería luego, pero entonces en el contexto de pues, la resistencia palestina a la ocupación israelí, hubo un atentado en Tel Aviv y en consecuencia Israel entró en el Líbano para deshacerse de estas milicias barra guerrillas palestinas. Y ahí entra en juego por primera vez UNIFIL, que es esta fuerza, como hemos dicho, de Naciones Unidas, cuya tarea ha ido variando a lo largo de los años, pero siempre el denominador común es que se dedican a mantener la paz. O sea, como ejército, su misión es más la paz que no la guerra. Y eso es un tema que ahora El iremos entrecomillado hilando. literal, entre varias de los chapters que hay en la naturaleza de la función, el más destacado que tenemos aquí apuntado es, abro comillas, asegurar que en el área de operaciones de UNIFIL no se realicen actividades hostiles de ningún tipo, entre otras muchas, pero creo que esto sintetiza bien la naturaleza. Claro, pero por lo que hemos podido ver, bueno, hablemos de lo que es UNIFIL ahora, porque como he dicho, esta fuerza nunca realmente ha desaparecido del Líbano porque, bueno, el Líbano ha pasado, va como de crisis a crisis y siempre se le ha podido dar un uso distinto.
Después de la primera invasión israelí del Líbano, que ocurrió, por cierto, en un contexto de guerra civil en el Líbano, en el que el país estaba pues colapsando internamente en varios frentes, también un contexto en el que, por cierto, entró Siria y conquistó territorios libaneses. Más adelante, nacería Hezbollah como fuerza de resistencia a esta ocupación israelí del sur del Líbano. Y a lo largo de las décadas, Israel y Hezbollah se enfrentarían en pues dos grandes guerras, aunque el conflicto ha durado décadas on and off, intermitentemente. El UNIFIL ahora mismo se dedica a implementar o asegurarse que se implemente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se firmó al concluir la Segunda Guerra del Líbano en 2006, que fue, como esta vez, entre el ejército israelí y Hezbollah. Entonces, entre otras cosas, esta resolución exige, como tú has dicho, asegurar que no hayan operaciones o actividades hostiles de ningún tipo entre la frontera israelí, el norte de Israel, y el río Litani, que se encuentra en el sur del Líbano. Ahora, desde el momento que se firmó este acuerdo, Hezbollah incumplió desde el minuto cero, cruzando el río Litani y empezando a construir bases militares y bueno, todo lo que hemos ido descubriendo estas últimas semanas. Si quieres explicar más sobre los descubrimientos de Tzal. Sí, es que efectivamente está bien mencionar, claro, aquí obviamente lo impactante de la noticia que venimos comentando, Paul, son estos incidentes que se han registrado entre tropas israelíes que ya están operando en el sur del Líbano y que en algunos casos están disparando a posiciones de Hezbollah que prácticamente están pegadas a fortines de los cascos azules y de aquí viene esta ira internacional y estos titulares en la prensa internacional y demás, pero no hemos escuchado esta ira ni esta condena, ni ha hecho demasiados titulares esta actividad recurrente de Hezbollah, que pese a lo que dictaba la resolución 1701, que literalmente ordena a las fuerzas israelíes a retirarse al sur de la frontera y a Hezbollah no tener ninguna presencia más abajo del río Litani que mencionabas. Ellos desde la retirada israelí en 2006, el fin de esta guerra de 30 y pico días, que por cierto Hezbollah salió bastante ganador de este envite y podemos decir prácticamente que forzó a las tropas israelíes a retirarse. Desde entonces Hezbollah ha traspasado absolutamente las potestades o la soberanía de esta fuerza de la ONU y valga la pena decirlo también del propio ejército regular libanés, que es un ejército que ha quedado totalmente descafeinado y desprovisto de poderes y de soberanía sobre su propio territorio. Claro, Am, eso es un apunte importante, el estado del ejército libanés, porque en esta guerra que estamos viviendo ahora entre Israel y Hezbollah hay dos otras fuerzas que están como espectadores, como quien dice. Una son las fuerzas de UNIFIL, que es de las que estamos hablando, y el otro es el ejército libanés. Claro, el ejército libanés, digamos, en tanto que ejército estatal, y que por lo que tengo entendido, por cierto, dentro del Líbano es una fuerza bastante popular y querida porque parece un poco como en Israel, un punto de encuentro entre todas las diferentes gentes que constituyen el Líbano. Y también han salido bastantes políticos de entre sus generales y demás. Um, Como todo ejército de un estado, digamos, su tarea principal es la de proteger la soberanía del territorio, es decir, la de evitar que fuerzas hostiles ajenas ocupen o invadan el territorio libanés. Y, como has dicho, es un ejército que debido a todas, bueno, las crisis financieras y la corrupción profunda del sistema y otros muchos factores, ha quedado totalmente descafeinada y debilitada. Entonces, Hezbollah puede campar a sus anchas en el sur del Líbano porque técnicamente es el ejército libanés el que debería, digamos, evitar que Hezbollah ocupe territorios.
Por otro lado, u- bueno, ya. Es una misión en la que efectivamente no han tenido demasiado éxito. Y eso a pesar de que a día de hoy, Paul, hablamos de que hay unos. Inicialmente la fuerza de UNIFIL empezó con unos pocos miles, unos 2.000 soldados. A día de hoy hay 10.000 soldados, que no Ujú. es nada menor. O sea, 10.000 soldados son muchos Es un batallón. regimientos, son Sí. muchas posiciones, son muchos fortines, puestos de control, patrullas y demás. Pero prácticamente desde 2006, el fin de este último conflicto, Hezbollah, mediante una técnica, diría yo, prácticamente mafiosa, ¿no? De extorsión, de intimidación y de agresiones, porque, claro, UNIFIL ha puesto ahora el santo al cielo, pero recordemos, por ejemplo, y en un incidente que involucra directamente a España, es en Ujú. 2007, un año después de la retirada, cuando un coche bomba de Hezbollah mata a 6 soldados del ejército español ahora no recuerdo el poblado, en Hiam, y 6 cascos azules mueren. En otro incidente también 3 soldados italianos murieron. También hay otro incidente que involucra al ejército israelí en 2015, en que muere un soldado español por fuego de artillería israelí lanzado contra una lanzadera de Hezbollah. Pero básicamente Hezbollah ha operado este tiempo y de hecho hay imágenes que circulan en la red y están disponibles en YouTube o en las redes sociales de integrantes de Hezbollah literalmente linchando a fuerzas de la ONU. Es decir, los soldados de la ONU no disponen de munición avanzada, simplemente se mueven con rifles ligeros y vehículos blindados. Sí, armas eh, personales. Ujú. Sí, exacto. Y ante turbas de miembros de Hezbollah, que en algunos casos han ido a linchar a cascos azules, han quemado sus vehículos, han intentado asaltar bases, pues poco o nada han podido hacer para intentar repeler estos ataques. En Claro, consecuencia, aquí pueden hacer parte de la confusión, que a pesar de ser un ejército, su tarea en el Líbano no es la de un ejército, sino más bien se podía comparar al de una fuerza policial, que su función es mantener la paz, como sí, lo hemos que pasa dicho. es que no sirven para nada, ese es el Claro. problema, porque supervisar no supervisan nada, porque a la práctica Hezbollah ha logrado establecer informalmente zonas militares cerradas, como hace el ejército israelí, por ejemplo, en Cisjordania o en los aledaños de Gaza cuando hay una operación militar. Hezbollah ha logrado establecer zonas militares cerradas, incluso ubicadas a escasos metros de estas posiciones de la ONU, donde se ha evitado, por supuesto, que las patrullas de UNIFIL pudieran circular libremente sobre el terreno para intentar controlar que eso no ocurriera. En consecuencia, ¿qué es lo que ha pasado? Y hay un vídeo muy llamativo que publicó un reportero israelí, Doron Kadosh, de los primeros reporteros que entran empotrados con tropas israelíes en la actual operación, en la actual invasión terrestre. Y muestra literalmente una salida de un túnel, a un túnel ya sea de almacenamiento de armas o un túnel ofensivo para intentar penetrar al territorio israelí, cuya desembocadura, cuya salida está literalmente pegada a un bloque de hormigón que es la entrada de una base de Naciones Unidas. Claro, tenemos aquí un problema. Bueno, hay muchos problemas. Primeramente, uno se pregunta, ¿para qué se está poniendo en riesgo la vida de prácticamente 10.000 soldados, muchos de ellos, como mencionaste tú, de ejércitos muy poco profesionales y preparados? Ujú. Países Dos, subdesarrollados o en vías de hay desarrollo, sí. continuos rumores y conocidos sobre el hábito, la afición de muchos de estos cascos azules por la vida nocturna en Nakura, ¿no? Por los pubs y los prostíbulos en la costa, dado que durante el día tampoco es que estén muy ocupados y no gastan demasiada energía. De hecho, yo tengo una anécdota personal, no es en el Líbano, sino es en los Altos del Golán, en pleno estallido de la guerra civil siria, cuando desde los Altos del Golán, controlados por Israel, se podía literalmente ver la guerra en Quneitra, ¿no?
el humo y de la artillería y los disparos entre las facciones que ocurrían a escasos 3 kilómetros de nuestras narices y veías ahí como cascos azules de Australia, Irlanda y demás, estaban ahí con prismáticos mirándolo, ¿no? Desde la lejanía y desde el lado israelí de la frontera. Y yo, pues, por interés humano, periodístico, me acercaba a ellos a preguntarles, oye, ¿y qué estáis haciendo, ¿no? Aquí, ¿qué tal? Dice, no, estamos supervisando. Estamos supervisando. Y digo, bueno, ya. Y a partir de que has supervisado, ¿qué? ¿Sabes? ¿No? Mandas un informe a Me tu parece una comandante. descripción perfecta de lo que hace esta Claro, fuerza. yo me quedé de piedra. Bueno, y luego, y aparte me encontré con un cambio de guardia y los que se cambiaban entraban dentro del restaurante que hay ahí en Merom Golan. Supongo que has estado ahí, es este kibutz donde hay una antigua base militar en lo alto y se ve perfectamente Quneitra. Y bueno, hacían el cambio de guardia y unos se iban adentro pues a tomarse una cervecilla y a seguir disfrutando del confort y la seguridad que les da estar del lado israelí de la frontera. Claro. Supervisando. Buenísimo. Hacemos, sí, aquí hacemos un poco de coña para no tirarnos de los pelos ante todo, pero la realidad es bastante dramática, ¿no? Porque esta Es que están limitados esta gente. O sea, por sus órdenes, que son, para empezar, vagas y ambiguas, también son limitantes. O sea, no tienen ninguna capacidad de respuesta, más allá del armamento con el que cuentan, que como hemos dicho, no es un armamento de guerra serio, ni defensivo ni ofensivo. Es simplemente el armamento pues, de una fuerza policial. Ellos no pueden responder con fuego a incidentes como pues, los de los últimos días, cuando el ejército israelí pues, dispara y golpea accidentalmente a una de sus bases, porque no están ahí, digamos, para defender la soberanía del territorio libanés, como hemos dicho. Eso es claro. tarea del ejército, pero el ejército que me he olvidado mencionar antes, está totalmente infiltrado ya por Hezbollah. Aparte de ser débil, Hezbollah pues, ha infiltrado muchos rangos del ejército para, digamos, evitar que se pisen. Entonces, el único ejército efectivo en el sur del Líbano ahora mismo es Hezbollah. Es el único que está llevando a cabo, digamos, el rol de un ejército nacional, en tanto que ya ha dejado de ser la guerrilla que busca liberar el sur del Líbano de la ocupación israelí. Ahora ya es un ejército que busca evitar futuras invasiones de otros ejércitos hostiles, como Bueno, podría ser en este caso Israel. bueno, o más allá de eso, Paul, porque lo que ha descubierto el ejército israelí en sus continuas operaciones secretas antes de entrar Claro, formalmente por tierra era un plan devastador que hubiera dejado la invasión de Hamas en un juego de niños, literalmente. absolutamente. O sea, Con sí, sí, no, túneles. es un apunte importante. O sea, no solo están llevando a cabo tareas defensivas, estaban activamente planeando una invasión a Una Israel invasión a gran escala. Sí. cuyo plan incluso ellos mismos publicaron, ¿no? La invasión de la Galilea, o no recuerdo ahora bien qué acrónimo le daban a este operativo, pero vaya, estamos hablando de túneles subterráneos por donde circulaban motos, camiones con lanzaderas de misiles, es decir, ellos habían construido una red de túneles que valga la pena mencionar, además no necesitaban del uso añadido de hormigón, porque son terrenos rocosos, por tanto el propio Claro. terreno facilitaba la construcción y el mantenimiento de estos túneles subterráneos, por tanto en ese sentido tenían entre comillas la tarea más fácil que jamás en Gaza, donde se ha tenido que invertir billones de dólares en materiales de construcción. Y efectivamente, o sea, no, Hezbollah no pasa a ser solo como su naturaleza o bajo la naturaleza que nace una fuerza de resistencia a la ocupación israelí, que empieza en 1982 y se alarga hasta el 2000, sino que en este caso está preparando un plan de ataque para lanzar una ofensiva que hubiera sido trágica y devastadora. Ante esto, y valga la pena decir, creo que está claro que en Al-Ayam no somos nada defensores de Netanyahu, de su gobierno y de sus políticas, pero eh, lo que dice al respecto de esta crisis, creo yo y considero yo que es lo cierto, que es que les está pidiendo a Naciones Unidas que se retiren para no torpedear
la ofensiva de Israel contra Hezbollah. O sea, y suponemos que esto lo diría también Yair Golan o cualquier otro dirigente que estuviera ahora al mando del gobierno de Israel y tuviera que estar dando las órdenes operativas para intentar lograr éxitos militares en esta guerra, ¿no? Entonces, tenemos aquí a nivel diplomático un choque, ¿no? Una reacción muy enérgica de Francia, Italia o España. Francia ha llamado a consultas al embajador israelí. Italia consideró inaceptables estos ataques en que han sido dañados cascos azules. El presidente español, quién sabe si por cuestión ideológica o interés personal de tapar sus propias vergüenzas, va más allá y exige el embargo en la venta de armas a Israel, aunque España sigue comprando y vendiendo armas a Israel por mucho que diga Pedro Sánchez. Bueno, aquí tenemos otro tema más a nivel diplomático en el frente internacional que añade más leña al fuego. Y no deja de ser gracioso, triste, llamarlo lo que quieras, digamos, pero ilustra lo que venimos explicando en este podcast mucho tiempo, que es la reacción de la prensa internacional a cualquier acción que cometa el ejército israelí en el contexto de una guerra, que es, digamos, han muerto cascos azules por ataques israelíes y eso es devastador, pero a lo largo de los últimos 20 años, Hezbollah ha matado también a muchos cascos azules. Ha Y como matado tú a has dicho, o sea, Además, adrede, Paul ha adrede, matado deliberadamente. Ha ido a meter un deliberadamente. coche bomba o ha Exacto, ido a quemar patrullas con cascos azules dentro de la patrulla. Es claro. decir, Es que estos de UNIFIL, o sea, reciben por todos lados. Ahí estoy de acuerdo contigo, me parece sensato lo que dice Netanyahu de que se retiren, porque si no tienen la potestad ni la fuerza para defenderse y están literalmente en fuego cruzado, esto solo puede acabar mal. Y aparte de que genera pues todo tipo de tensiones diplomáticas entre otros países no involucrados en esta guerra, como bueno, estamos viendo ahora. Todos estos llamamientos a embargos, cortes de relaciones. Realmente eso es el único motivo por el cual creo que Naciones Unidas puede querer mantener UNIFIL y es para, si ocurren accidentes, añadir presión diplomática desde otros países para intentar bajar los humos, intentar tranquilizar la guerra, pero sí, y esto a coste de yo que no lo muera veo. a coste de que muera gente, ¿no? A Porque costa ¿cómo de le que muera explicas gente, eso siempre. al familiar de un soldado español, irlandés y tal, que, oye, tu marido, tu padre o tu hijo ha muerto en el Líbano? ¿Para De qué? forma absurda, de forma absurda. ¿Para qué? Esa es Ya. la gran pregunta que extraemos, ¿no? Y creo que a nivel más macro también podríamos elevar, tal vez lo podríamos dejar, Paul, esto para otro segmento algún día, ¿no? Analizar el rol de la ONU, ¿no? Para qué sirve, ¿no? Creo que aquí tal vez añado una cosita más que teníamos apuntada, que es también, creo, conveniente destacar, Paul, por ejemplo, que el mandato de UNIFIL se renueva anualmente, por tanto, el último se renovó este mes de agosto, cuando el Es verdad. conflicto ya estaba desatado, cuando Hezbollah estaba disparando diariamente y el ejército israelí también disparando diariamente contra sus posiciones, y en este contexto se decide que está bien y que es, bueno, Que lo de evitar óptimo. actividad hostil en el territorio, todo bien, podemos renovar otro año. Sí, exacto, check. Check. Todo bien, exacto. Entonces, esto es importante decir, ¿no? Se renueva anualmente y bajo las circunstancias actuales, quien sea que lo decida esto en la ONU, en la Asamblea General o no sé qué consejo, decide que está bien. Luego, UNIFIL denuncia que Tzal, que las fuerzas israelíes ya han establecido puestos militares outpost literalmente en sus sedes o adjuntos a sus sedes, porque considera el ejército israelí que son puntos estratégicos que necesita pues para tener más control del territorio. Recordemos que el territorio del que hablamos es un territorio montañoso, complejo, con localidades demográficamente muy diversas, por tanto puede ser que en un pueblo sean cristianos maronitas y estén a favor de destruir a Hezbollah, pero a unos cuantos metros hay un pueblo chiita que sea un bastión de Hezbollah. Es decir, es un terreno muy complicado
De nuevo, estimamos que si realmente Israel pretende ir con todo y terminar con Hezbollah, esto se puede alargar muchísimo y tener unas consecuencias y unas repercusiones devastadoras. Bueno, llevamos dos Y semanas de guerra en el Líbano y el ejército israelí ha penetrado como 1,5 kilómetros. O sea, exacto. es una guerra lenta y farragosa. Y Hezbollah está muy, muy bien ubicado y desplegado por todo el sur del Líbano. Exactamente, es que aún pese a las grandes bajas de lo que hemos comentado aquí en otros episodios, el episodio de los Vipers y el descabezar al liderazgo, prácticamente a todo el liderazgo de Hezbollah, evidentemente hay miles de operativos todavía activos. Para desmantelar a una organización tan arraigada sobre el terreno tienes que limpiar centímetro a centímetro, tienes que ir pueblo a pueblo y encontrarte ahí las sorpresas que te vayas a encontrar. No es una tarea para nada fácil y el trabajo no está hecho ni terminado y sobre todo la gran pregunta, igual que nos hemos hecho sobre Gaza, es el día después, ¿no? ¿Qué quedará el día después? UNIFIL seguirá ahí, Israel tendrá que ocupar permanentemente de nuevo el sur del Líbano, fuerzas internacionales al estilo coalición contra el ISIS pues se pondrán de acuerdo con Israel para poner botas sobre el terreno y controlar efectivamente que eso no sea una nueva base de lanzadera de misiles para hostigar todo el norte de Israel. Bueno, Paul, pues podemos pasar al siguiente tema, otro temazo, si quieres presentarlo. Sí, aquí sí que estamos, aquí vamos a hablar del futuro y no del rabioso presente. Vamos a hablar del futuro de la Franja de Gaza, de lo que podría ser un futuro, porque hemos visto en la prensa israelí que la semana que viene, el lunes de la semana que viene, se organiza no sé cómo llamarlo, no llega a cumbre, es un pequeño evento ah, llamado Preparando el reasentamiento de Gaza. Y a pesar de que el movimiento colono siempre esté de fondo haciendo ruido y maniobrando y haciendo lobbying para avanzar asentamientos en Cisjordania, pero este último año también en Gaza, esto es llamativo porque a este evento no solo van a ir los sospechosos habituales como Ben Gvir o Smotrich, los miembros de la coalición de ultraderecha y afines al movimiento colono, sino que también van a atender 10 ministros del Likud, el partido conservador liberal de Benjamin Netanyahu. Eh, es bastante fuerte que 10 ministros del Likud atiendan un evento donde se busca hablar de, planear y en general visionar el colocar asentamientos en la Franja de Gaza. O sea, pocos días después de la masacre del 7 de octubre y el inicio de la guerra en Gaza, ya habían voces de la derecha radical israelí que veían esto como ellos lo llamaban una oportunidad divina de reasentar la Franja de Gaza, porque no olvidemos, habían colonias israelíes en Gaza antes del año 2000, que fue 2005, y en 2005 el entonces primer ministro Ariel Sharon decidió evacuar todos esos asentamientos. Una decisión muy controvertida dentro de Israel por el hecho de ver el ejército israelí pues sacando hermanos judíos de sus casas y llevándoselos fuera, pero por otro lado, una apuesta que podría haber sido visto como un gesto de buena fe hacia los palestinos y, en fin, es un gesto muy misterioso que se ha interpretado de mil maneras, porque, como hemos visto, sacar las colonias de Gaza no contribuyó finalmente a la paz y nos hemos encontrado con una situación peor de la que había entonces, con el gobierno autocrático islamista de Hamas gobernando y amenazando día sí, día no, con destruir Israel. sí. Entonces, vamos a hablar de los asentamientos, la Sí, posibilidad de que vuelvan mira, a verlos. antes hay tantos temas aquí, ¿no? Sí. Tantos. Tal vez antes de adentrarnos es preciso mencionar que cuando Israel se retiró, un buen colega mío periodista estuvo ahí cubriendo aquella retirada y certificó con mucha pena, ¿no? Y este periodista, por suerte, huye de los dogmas habituales de buena parte de la prensa española.
y certificó con mucha pena cómo palestinos rápidamente destruyeron y desbarataron una serie de infraestructuras que se dejaron allá, infraestructuras agrícolas, infraestructuras civiles, cañería, muchas cosas que por el mero hecho de pertenecer a judíos, pues consideraron más óptimo a desmantelar y destruir en lugar de aprovechar, ya que estaban montadas, más allá de quien las montara, pues Sí, para es un, favorecer. es un hecho, yo diría que bastante documentado esto, como Sí. sí, habían pues, ¿cómo se llama? Hamamot, invernaderos Hibernadero. con tecnología puntera en los asentamientos agrícolas israelíes ahí. Está documentado, pero como esta parte, como hay narrativas que perjudican a una de las partes y esta narrativa evidentemente perjudica a Sí. los palestinos, pues evidentemente en este caso no se suele mencionar. Pero bueno, era un pequeño paréntesis que merecía, que creía oportuno mencionar. Respecto al capítulo que nos ocupa, efectivamente. Ya no lo podemos tomar, y has hecho bien tú la diferenciación de decir, hey, es que vienen 10 ministros del Likud y es un acto organizado por el Likud. O sea, no es una cuestión, no son cuatro frikis, ¿no? Creo que el Likud no lo organiza, pero están ahí metidos muy... o sea, los principales oradores, los principales ponentes en este evento son del Likud, lo Bueno, cual muestra pues un nivel de conexión bastante íntima con la organización, que es una organización que hace lobbying para la construcción de asentamientos. sí, en el Likud, de hecho, hay ministros y también militantes de peso, también muy infiltrados, ¿no? En el movimiento de los colonos en Cisjordania. ¿Y por qué no se puede tomar ya como si fuera algo fuera del mainstream y anecdótico y que no se le debe dar más peso del que tiene? Lamentablemente ya no lo podemos tomar así, ¿no? A día de hoy, como mencionaste, ministros de la extrema derecha, Itamar Ben-Gvir o Smotrich, son parte del Ejecutivo. Durante el último año y pico, desde que están en el gobierno, han implantado a marchas forzadas políticas para avanzar la colonización en Cisjordania, para proteger a los sectores más radicales de los colonos que violentan y hostigan diariamente a palestinos, a civiles palestinos en aldeas aisladas en Cisjordania y que incluso han forzado a decenas de estas aldeas a ser evacuadas, o sea, a sus habitantes a marcharse, lo cual da fe de la seriedad y la peligrosidad del asunto. Detrás de estos grupos que están llamando a arrasar, ocupar y resentar Gaza está movimientos como Najalá, otros movimientos muy, muy militantes y que son... Es que ellos hicieron lo mismo en Cisjordania en su día, ¿no? Cuando era todo ir a la contra y cuando parecía imposible y nadie les apoyaba y tal, no sé qué, poquito a poco lograron infiltrarse primero en una colina, luego en otra, primero ser 10, luego ser 20, luego ser 100 Justo. y hoy en día... Siempre han operado de esta manera y no me cuesta imaginar que empezarán a hacer lo mismo en Gaza. Aquello, un día nos encontraremos, como tú dices, un pequeño asentamiento, nada, una casa de prefabricada y un pequeño Sí. generador. Vendrá el ejército y lo desmontará, pero luego aparecerá otro, el ejército lo desmonta y vuelven al primero y pam, 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 poco a poco Y luego van el como ejército esquivando. y luego Ujú. ya son 10 y el ejército los tiene que proteger, por tanto se monta una Claro. base adjunta al asentamiento, etcétera. Aparte, crecen las sospechas, estos son suposiciones, pero dado que Israel ha redoblado la ofensiva sobre el norte de Gaza, está ordenando la evacuación definitiva de los cerca de 300.000 residentes que todavía quedan en Jabalia, Beit Hanun y sitios que están prácticamente arrasados y donde las condiciones de vida son imposibles y donde sigue muriendo gente cada día bajo las bombas, pues crecen las sospechas de que Israel pretenda dejar esta zona permanentemente deshabitada, lo cual pueda ser efectivamente aprovechado por estos núcleos Ujú. de colonos que... Mira, entre las muchas cosas que se podemos comentar, y por supuesto ninguna de ellas es buena, para mí la más y luego te quiero preguntar por el tema religioso también, ¿eh? Pero para mí la más descarada, Paul, es ver cómo...
parte de esta gente logra expresarse con júbilo y con alegría, con sonrisas, con bailes, en la situación en la que vivimos. O sea, Sí, no, es algo que encuentro totalmente incomprensible. ¿sabes? Eh, Y ya, y de nuevo, como hemos comentado, o en un lenguaje que hemos utilizado en otros episodios, ya no por empatía hacia las muertes de palestinos, sino por el propio trauma israelí, de que hay 100 rehenes que siguen en manos de Hamas. Hay decenas de miles de soldados regulares y reservistas en el barro, en Gaza, en el Líbano, en Cisjordania. Está el país tensionado, traumatizado, con el agua al cuello, literalmente. Y esta gente encuentra la energía y ¿no? Esta lo que a mí euforia. me preocupa de esto, o sea, es que estemos hablando de Gaza y hablando en plata, o sea, el interés en que Gaza, el territorio de la franja de Gaza, sea anexado al Estado de Israel, es nulo. O sea, no hay como ninguna ventaja, digamos, geoestratégica, política, económica, nada de tener la Energética. franja de Gaza. Es un trocito de playa, digamos. Claro que la situación actual en la que es un trocito de playa en la que tienes metida un enemigo que te amenaza constantemente tampoco es una buena solución a largo plazo, pero la idea de anexarla, digamos, yo solamente puedo explicarme el júbilo de los colonos por querer anexarse esta franja de tierra, que ni siquiera es de las partes, digamos, más sagradas de la tierra de Israel. No es Hebrón, donde están enterrados los patriarcas, o no sé, en la zona de Belén, que está por ahí la tumba de Raquel, cosas así. Gaza aparece en la Biblia hebrea, es la ciudad de los filistinos, la que derruye Sansón cuando tira las columnas del templo de Dagón, pero no es sagrada, no tiene un plus, digamos, en el mercado inmobiliario religioso judío, en este caso. Entonces, la única manera que yo me explico este júbilo de los colonos por querer ocupar y reasentar Gaza es simplemente la voluntad de hacer desaparecer los palestinos de ahí. Sin Bueno, más ni menos. O sea, es más por sacar los palestinos que por quedarse la tierra. ahí quería llegar yo. Ellos, Ben Gvir lo repite, ¿no? Este mantra que traducido al español sería como animar la emigración voluntaria, ¿no? Que es como una Exacto. manera de edulcorar que queremos soñamos con llevar a cabo una limpieza Una étnica limpieza étnica. Sí, y sí. vaciar el territorio. Es lo que decía Azerbaiyán en el Alto Karabaj, o sea, animarlos a emigrar y ahora el Alto Karabaj está totalmente vacío y despoblado. Pues yo creo que buscan algo parecido, si no lo mismo. Y claro, aquí vemos con todos estos ingredientes que nosotros evidentemente no rehuimos debatir porque es parte de la realidad, luego vemos, claro, estos estas afirmaciones y estos frames y estas campañas, ahora cuando se haga esto del Likud, esto es lo que va a llenar los titulares de la prensa internacional y los vídeos en YouTube y en las redes sociales y tal, y volvemos a lo mismo. Al final esto es lo que pasa a ser la cara de Israel. Luego van a venir reporteros de Televisión Española, TV3, la BBC, de todos lados, y van a poner el micro y la cámara ahí, y muchos pues con más o menos razón, pues acaban creyéndose que Israel es solo esto, cuando la gran mayoría de la población, incluso que sea de derechas, porque evidentemente y con razón después del 7 de octubre, la población se ha derechizado todavía más, dados los legítimos miedos a que una barbaridad así vuelva a ocurrir. Pero una cosa es ser más o menos de derechas o más o menos de izquierda y la otra es ser pues racional y moderado, como es la mayor parte de la población que al final quiere que el infierno termine y poder llevar a cabo una vida normal y no tener esta borrachera mesiánica de querer, de tener unos objetivos que son un riesgo en todos los niveles. O sea, Sí, si Israel sí, se es retiró el de Gaza tema. en su día es porque mantener a miles de soldados en una isla, en un territorio hostil, rodeado de gente que te quiere matar, perpetuando una ocupación, sistema segregado, carreteras separadas.
No sé, su mantra es que solo el asentamiento devolverá la seguridad de Israel. Claro, eso pasaría efectivamente si expulsamos a 2 millones de palestinos de Gaza y otros 3 millones de Cisjordania, Que lo a cual dónde sería... los envías. Eso es de lo que nunca se habla y lo que me saca de quicio. O sea, porque nosotros intentamos entender todos los argumentos y ya te digo, yo creo que entiendo, digamos, esta voluntad de los colonos de querer sacarse a los palestinos de encima y simplemente conquistar la tierra. Entiendo de dónde les viene el odio, entiendo de dónde les viene la frustración, a pesar de no compartirlo. Y sin embargo, me saca de quicio que nunca se hable seriamente sobre qué hacer con los palestinos. Si los queréis echar, ¿sabes? ¿A dónde irán? Egipto no los quiere. Egipto no los quiere en el Sinaí. A ver si, no sé, ahora con los acuerdos de Abraham, ahora que Israel tiene relaciones diplomáticas con Sudán, si los envían todos ahí a... es que me imagino cosas así, ¿sabes? Me imagino rollos, acuerdos diplomáticos hechos en la sombra, bajo la mesa, para poco a poco enviar palestinos a terceros países. Y ojalá no lleguemos ahí, porque yo No, es sigo todo un deseando que sigan los palestinos ahí y que encontremos la manera de convivir y ya está. Pero Es un despropósito solamente pensar en esa es imposible, es inviable que Estados Unidos le permita a Israel tirar a cabo un plan de esta bueno, magnitud. pero hay que ver porque llegan las elecciones y Donald Trump es bastante más maleable a Bueno, la voluntad de la derecha israelí. sí, pero yo lo dejaría. Donald Trump también es teóricamente más favorable, pero también es incierto y cambiante y alocado. Y no olvidemos, también tienen una relación personal, aunque no lo parezca, pero muy, muy, muy de mucha animadversión con Netanyahu. Y esto salió. Eh, Esto lo sacó Barak Ravid, que es uno de los principales periodistas israelíes con más conexiones en Washington y en la diplomacia, digamos, en los vínculos diplomáticos entre Israel y Estados Unidos, un tipo muy, muy conectado. Y sacó un libro precisamente sobre Trump y los acuerdos de Abraham. Y justamente termina, es el primer periodista israelí que entrevista a Trump después de perder el poder y raja contra Netanyahu a un nivel que me dejó frito. O sea, no me lo Wow. esperaba, claro. Al parecer no es oro todo lo que reluce. Y a nivel personal, ya te digo, sobre todo por estos continuos zigazagas de Netanyahu, ¿no? Que sobre el papel te dice una cosa y luego hace la contraria, constantemente, además. Esto parece ser que a Trump no le gustó demasiado. Pero bueno, primero veamos qué es lo que ocurre en esas elecciones y luego veremos, evidentemente, las elecciones en Estados Unidos van a tener consecuencias dramáticas para el devenir de Israel y de Sí, los... porque parece ser que ahora mismo todos los frentes en Israel se han puesto un poco a fuego lento a espera de ver qué ocurre en las elecciones en Estados Unidos. Todo apunta a eso ahora mismo. Mi impresión es que Netanyahu está deseando una victoria de Trump. O sea, ellos se pueden odiar personalmente, pero creo que a Netanyahu le interesa más pues la base de donantes y de... um, apoyadores de Trump en general, incluyendo el adinerado movimiento evangelista. Eh, pero sí, o sea, no hemos visto ni la respuesta al ataque de misiles de Irán, ni grandes avances en las guerras. Parece que está todo un poco a fuego lento a esperar a ver qué pasa ahí. Y si, no sé, si gana Kamala Harris, ya Netanyahu se romperá la cabeza a pensar qué hace luego, porque él Sí. es así, de improvisar sobre la marcha. Sí, y de salirse con la suya, porque en Siempre. eso es muy bueno. Tal vez una última reflexión antes de entrar al último terreno que queremos abordar. Para mí es importante mencionar la mutación del Likud, ¿no? Ay, sí. Porque Ya no es lo que era. No. claro, es decir, Ariel Sharon se retira en 2005 no porque de repente pasara a ser un izquierdista del sur de Tel Aviv y tal, todo lo contrario. Para quien no haya escuchado nunca el nombre de Ariel Sharon es, bueno, o sea, para los palestinos y los libaneses es considerado un carnicero, un monstruo, ¿no? El militar que comandó las operaciones militares más devastadoras, se le considera Había, responsable.
alias el bulldozer, lo llamaban. Sí, exacto. Se le considera como, ¿no?, el ministro de Defensa israelí en el 82, cuando ocurren las masacres de Shabra y Shatila en los campos de refugiados en Beirut, que al parecer el ejército israelí hizo vista gorda ante las matanzas que perpetraron las milicias falangistas libanesas, cristianas, etcétera. Es decir, Sharon tiene una aureola de ser un líder duro, uno de los padres del gran Israel, del asentamiento, de la creación de colonias en Cisjordania, de aplicar la fuerza como medida para intentar ganar y doblegar a los palestinos y como única vía para resolver este conflicto, etcétera. Pero es el mismo quien, al final de su carrera política, tal vez por una deriva más pragmática y por el entendimiento de que él mismo lo dice en un, hay un vídeo de una convención interna del Likud que él mismo reconoce en 2003 o 2004 que mantener una ocupación, en sus palabras, kibush, Mm. sobre millones de seres humanos que no quieren y no van a ser parte de esto, no es una solución viable. Es el propio Sharon quien lo dice ante la sorpresa de Netanyahu y otros asistentes que están en esa reunión. Por tanto, Sharon, unilateralmente y sin acuerdo con los palestinos, es quien decide esta salida abrupta de Gaza, crea este trauma, como bien has dicho tú, este enfrentamiento entre soldados y policías que tienen que sacar a judíos de sus casas, es una herida que jamás cicatriza. Pero es el propio líder del Likud quien lleva a cabo este plan, ¿no? Y vemos cómo años más tarde, décadas más tarde, el Likud y su mainstream ha sido literalmente, pues, tomado por esta ideología y por estos sectores mesiánicos bueno, en este cartel que mencionábamos, Paul, pues se leen mensajes como la nueva Gaza, ¿no? Gaza es nuestra y es para siempre. Victoria supone asentamiento. Bueno, esta batería de eslóganes, pues Y como bien has dicho antes, esto, bueno, el tema asentamiento siempre es muy jugoso para los medios, esto va a dominar titulares y por eso es importante siempre recordar el matiz, y es que el movimiento colono en Israel es minoritario, o sea, estamos hablando de tal vez un 20% de la población, y el hecho de que tengan tal poder y representación en el gobierno actual es una anomalía que no debería haber ocurrido fruto de la desesperación política de Netanyahu por sí. sobrevivir. Es menos, ¿eh? Es ni un 10%, porque si hablamos Sí, sí, sí. de 700.000 máximo entre Jerusalén Este y Cisjordania, de un total de unos 9 millones de habitantes, pues es menos de un 10% con un poder, como dices tú, absoluto sobre la policía, No, sobre el Ministerio de sí. Defensa, sobre planes de construcción, Por eso no le restamos presupuestos. importancia para nada, porque es importante recordar que son un movimiento minoritario, pero realmente son los que ahora mismo están al mando del país, y eso es importante recordarlo, Y, para bien y para mal, ¿Y por qué hay porque que temerles? Y es una cosa que yo destaco. Bueno, que a ellos les va bien, al resto no nos va bien, pero es su militancia. ujú, Son son tozudos, imparables. Sí, sí, son sí. imparables. O sea, ojalá quienes se den cuenta, o muchos que se han dado cuenta que hay que combatirles para volver al camino de la cordura, por así decirlo, operen con el mismo grado de militancia y tozudez para lograr sus objetivos. Mira, la Porque organización que organiza este evento la semana que viene, Najala, que has mencionado antes, hace unos años hizo una actividad de fundraising, de recaudación de fondos para la construcción de asentamientos en Cisjordania. Recaudaron 5 millones de shekels en 3 días. Eso es 1,5 millones de euros en 3 días. O sea, son máquinas, son las máquinas de conseguir lo que quieren. Hay sí, que tomárselos en serio. Y ojalá, ojalá que salgan pronto del gobierno y no vuelvan a entrar. sí. En fin, tal vez no sé si por ellos o por otros motivos, también por otros motivos obviamente, llegamos al último tema, ¿no? Que es el antisemitismo desatado en el mundo, en Occidente especialmente, desde el 7 de octubre del año pasado. Y es que a raíz de la masacre de Hamas y el estallido de la guerra en Gaza, pues este fenómeno pues, ha cobrado mucha fuerza, ¿no? El antisemitismo que se enmascara
o se justifica bajo el mantra del antisionismo, pero que aquí vamos a explorar cómo demasiado recurrentemente esta fina línea roja se traspasa si es que en algún caso existe, ¿no? Lamentablemente, judíos de todo el mundo están pagando el precio y son responsabilizados por las acciones del gobierno o el ejército de Israel. Unas acciones que se fusionan con clásicos libelos antijudíos para promover esta discriminación histórica. Contigo, Paul, nos hemos leído algunos ensayos y aparte tenemos también reflexiones personales. De hecho, voy a entrar directamente por la reflexión personal, tal vez, ¿no? Sí, dale. Haciéndote la pregunta que te hizo recientemente otra colega, ¿no? Ah, en Ámsterdam. Intentando... Sí. Sí, mola a veces cuando espectadores externos, para nada expertos ni familiarizados con lo judío, Israel o el conflicto, te preguntan algo tan básico como Si ¿desde quieres, ya cuándo? lo... ¿Qué te pregunto? ¿Desde cuándo se empezaron a odiar? ¿No? Sí, Algo. si quieres, si quieres lo explico. O sea, la semana pasada tú y yo, Fer, estuvimos en Ámsterdam por un proyecto no relacionado con el podcast, porque tenemos vida más allá de esto. Y estábamos visitando el Museo Judío de Ámsterdam junto con unas compañeras afganas de este mismo proyecto. Y claro, tiene gracia, como tú dices, hablar con alguien que viene de otro mundo, otro background cultural y las metemos ahí en el Museo Judío de Ámsterdam a conocer un poco la historia del judaísmo de allá. Y cuando llegamos a la sección sobre el Holocausto, sí, una de las chicas nos dice, vale, sé lo que pasó en Alemania con el Holocausto, sé lo de España con la expulsión. Entonces, ¿cuándo empieza el odio al judío? Y claro, a ti y a mí nos petó un poco la cabeza, porque a, Claro. a mí la respuesta instintiva que me sale decir es como, desde el antiguo Egipto, Desde siempre, ¿no? Desde desde siempre. siempre. Y siempre en diferentes... el antisemitismo no es siempre el mismo, pero por... Claro, ha cambiado y depende de la circunstancia histórica y cultural, pero mira, yo recientemente oí una conferencia que dio Yossi Klein Halevi, un historiador Muy judío, bueno, escribió, he leído un sí, libro suyo. exacto, escribió Like Dreamers, creo que se llama su libro, sobre la conquista de Cisjordania en el 1967. Él hablaba sobre el antisemitismo en la historia y dijo algo que a mí me parece como mínimo digno de reproducir. Dice, el antisemitismo a lo largo de la historia lo que hace es tomar el, digamos, el valor más negativo imaginable según los valores del momento en el cual se vive y acusar a los judíos de eso. Entonces, como ejemplos, dice, en la Europa medieval cristiana, lo peor que podía ser era un asesino de Cristo. Entonces, los judíos eran los asesinos de Cristo. En el comunismo, en la Unión Soviética, el judío era el capitalista. En la Alemania nazi, donde se creía en la pureza de sangre y en los grados de limpieza de sangre, el judío tenía la sangre más sucia de todas. Y bueno, también en los países árabes, en los países musulmanes a lo largo de la historia se han acusado a los judíos de ser asesinos de profetas, en una línea parecida a los asesinos de Cristo. Eh, entonces, hoy en día, que vivimos en el mundo de las democracias liberales y de los derechos humanos, y ahora que los judíos tienen un Estado, se acusa al Estado judío de genocida, de colono, de todos los peores crímenes contra la humanidad, que según nuestros códigos éticos de hoy son lo peor que se puede cometer. Y todo esto, De claro, asesinos de uno dice niños. esto y hay que ir con mucho cuidado, porque tampoco hay que negar el hecho de que Israel haga cosas horribles y que cometa crímenes de guerra y demás. Y Sí. sin embargo, la gente se espera lo peor de los judíos por esta tradición histórica. Bueno, enlazando, está muy bien, has hecho aquí como, no sé si diría un lapso, una línea temporal y has mencionado grandes episodios históricos y cómo se ha demonizado en cada uno de ellos a los judíos y termina en la conversación, una de las conversaciones que hemos leído, esta publicada en New Yorker con el novelista Howard Jacobson.
en Uy, que muy considera buena. que al final esta continua reproducción en los medios de niños palestinos muertos bajo las bombas israelíes, que de nuevo, evidentemente ocurre y evidentemente, al menos tú y yo lamentamos, y lamentamos desde el día cero en que esto ocurra, pero cómo esto contribuye a que en las mentes perversas de mucha gente, no sé si diría yo, por mezcla de ignorancia, maldad, falta de documentación, etcétera, acaba haciendo la automática asociación de que los judíos son asesinos de niños. Y de hecho es una mantra que llegamos a oír en algunos de estos clips de haters que circulan en ataques, muy graves, por cierto, Que lo que dice Jacobson en el artículo que él publicó es que eso, llamar al judío un asesino de niños es lo que se decía en la Edad Media cuando se acusaba a los judíos de asesinar niños cristianos para hacer matzot, o sea, pan de Pascua judía con la sangre de los niños. Sí, Eso sí. evidentemente es una ficción. Los niños muertos en Gaza no lo son y claro, por eso su artículo fue muy, muy controvertido, porque la gente decía cómo puedes comparar digamos, una mentira, una exageración histórica con un hecho probado y documentado sobre el terreno. Y a raíz de ese artículo que él publicó, sí, le entrevistó un periodista de The New Yorker para intentar dar a Jacobson la oportunidad de defender su argumento y la entrevista, madre mía, yo recomiendo a todo el que pueda leer esa entrevista porque es como la conversación más tensa que he leído en imprenta Bueno, en mucho tiempo. está llena de contradicciones, ¿no? Las contradicciones Claro, que tal vez... porque Jacobson hace un argumento muy difícil de argumentar y yo creo que es porque viene de un lugar emocional. O sea, yo entiendo lo que está diciendo Jacobson y yo reconozco este señalar al judío como asesino de niños. Y sin embargo, cuando intentas argumentarlo, es demasiado fácil sonar como que estás negando las muertes de niños en Gaza o... Exactamente, Es un no, no. pantano. Él pone, claro, en la transcripción de esta entrevista, oye, en sus expresiones, sus sentimientos, pone de manifiesto las eternas contradicciones o complejidades que esto acarrea, ¿no? Y él lo dice, lo remarcó aquí en negrita, ¿no? Dice, es que me castigo a mí mismo todo el tiempo, ¿no? Porque por un lado me despierto y creo que esta guerra debe terminar y debe parar y me castigo porque tal, pero por otro lado siento que no, que que acabar con ellos, hay que acabar con Hamas porque esta situación no puede seguir y son los responsables de este desastre y luego me siento como alguien que anhela, ¿no? Que se derrame sangre y bueno, va expresando todo este listado de sentimientos contradictorios pero que al final, ostras, te preguntas y dices, joder, ¿por qué un tipo creo que Howard Jacobson vive en Es Inglaterra, inglés, sí, es un novelista inglés. en Inglaterra, ¿no? Pero todo este chup chup que él vive y trata de expresar con más o menos fortuna da fe de cómo al final el judío, en este caso en Inglaterra, pero puede ser en Sudáfrica o Uruguay o donde sea, está viviendo tiempos muy convulsos porque de un modo u otro, implícita o explícitamente, sea él o sea un colega suyo, tal no sé qué, se siente que está en el ojo del huracán. Siente que está siendo acusado de, bueno, de cosas que por un lado no deberían ir con él, por otro siente que sí que van con él. En este caso, las acciones del Estado de Israel, que él siente que de alguna manera o sea, es un Estado que está inevitablemente conectado con su vida, en tanto que judío en la diáspora. O sea, yo conozco a Jacobs, no en persona, pero me he leído novelas suyas y el antisemitismo es como una obsesión suya. Él, a ver, es un conservador inglés. O sea, es más un British, aquello, Tory, que un Ujú. judío. Pero en tanto que judío, digamos, no es ni practicante, ni creyente, ni nada. Es el típico señorito inglés que quiere la casa en la campiña y seguramente que
que se vayan todos los inmigrantes del país. Pero escribe en sus novelas obsesivamente sobre el antisemitismo, porque la frustración de su vida es precisamente el ser un señor conservador inglés y que el resto de la sociedad le vea siempre como el judío. Ujú. Y esto es un tema que le vuelve loco. Y claro, ahora con la guerra en Israel, eh, topa con estos tópicos antisemitas en su día a día y se encuentra como que casi sin quererlo defendiendo las acciones israelíes cuando él no quiere hacer eso. Vamos, es un cúmulo de contradicciones, ah, pero que es sintomático de lo que está viviendo la comunidad judía internacional desde que todo esto empezó. Hay otro ensayo cuyos apuntes merecen mucho la pena destacar, creo yo, este que me pasaste de Lara Horn en The Atlantic, Ujú. que dice que el 7 de octubre creó como una estructura permisiva para ¿no? Para el antisemitismo, literalmente el titular es así, ¿no? Y habla, bueno, hace un dramático resumen de asaltos, hostigación, amenazas de muerte, vandalismo, ataques contra casas, amenazas de bombas a sinagogas que llevan sufriendo los judíos en Estados Unidos durante el último año. Y hay un tema que creo que se relaciona. Ella menciona también, como has hecho tú, Paul, un poco un repaso sobre cómo el antisemitismo ha mutado o qué momentos históricos más destacables ha vivido. Y hay un tema que es el antisemitismo que nace y se promueve desde la izquierda, que creo que tiene paralelismos súper vigentes a día de hoy, ¿no? Es como cómo desde la propia Unión Soviética se intentó desnaturalizar o diluir el profundo antisemitismo que se promovió, el odio contra los judíos, por ejemplo, en el recuerdo de la masacre de Babin Yar en Ucrania, donde se masacraron a 100.000 personas, la mayoría de ellas judías, de modo brutal, en un bosque al lado de Kiev. Al final, la Unión Soviética se encargó de solamente homenajearles por haber sido víctimas, no por el hecho de ser judías, sino haber sido matados por los nazis por el hecho de ser, en este caso, soviéticos, ¿no? Y Sí. como... Y bueno, y evidentemente repasa espeluznantes capítulos de persecución y de pogromos vividos en la Unión Soviética y cómo la propia propaganda soviética fue la que, recordemos, pese que inicialmente apoyó al sionismo y fue la primera gran potencia que dio apoyo diplomático a la creación del Estado de Israel en Naciones Unidas, después del plan de partición de la ONU, una década después cambió el signo ¿no? de sus apoyos, empezó a apoyar a las potencias árabes y empezó a diseminar estos tópicos que afloran tanto a día de hoy, ¿no? De que sionismo es racismo, sionismo es apartheid, sionismo es colonialismo, sionismo es genocidio y demás. Y ella lo hace bien en recoger esto porque es lo que vemos y escuchamos y vemos que se repite como mantras sin filtro, sin ser analizados ni contestados, porque el sionismo, por buena parte de estos movimientos de izquierda radical, es concebido únicamente como ¿no? Ideología supremacista, colonialista, etcétera, y como este lenguaje y esta campaña de hostigamiento contra, entre comillas, solo los sionistas, acaba provocando que buena parte de los judíos en Estados Unidos se sientan hostigados y perseguidos. Sí, bueno, y como ella apunta al final del artículo, que el 80% de los judíos americanos, según encuestas, se identifican como sionistas, es decir, sionistas en tanto que creen que no se debería desmantelar el Estado de Israel, que los judíos necesitan su Estado propio y que debería ser el Estado de Israel en la tierra de Israel, y que por tanto cuando estos movimientos, llamémosles pro-palestinos, salen con proclamas anti-sionistas, al definirse como antisionistas, se están poniendo en el lado contrario del 80% de la población judía de Estados Unidos. O sea, quieras que no, te estás poniendo en contra de
los judíos. Un apunte interesante que hace Lara Horn en este mismo ensayo es su observación sobre cómo en la educación sobre el holocausto, eh, el holocausto acostumbra a ser enseñado en escuelas en Estados Unidos como un ejemplo de un genocidio, en- pero entendido como eh, un genocidio que ha sufrido la humanidad. O sea, coger la experiencia judía y universalizarla. Es decir, que se enseña el holocausto junto al genocidio de Ruanda o el genocidio armenio, en vez de coger el holocausto y mostrarlo como otra matanza de judíos en la larga historia de matanzas de judíos. Porque, claro, hacerlo de la otra manera es eso, es universalizar la experiencia judía, es decir, esto nos ha pasado a todos y resta importancia a la experiencia judía, que, como hemos dicho, históricamente es una historia de persecución y de matanzas. Eh, y conectando esto con lo que hablaba antes pues, del movimiento antisionista y lo que decías tú de la Unión Soviética, todo esto crea marcos en los que al universalizar la experiencia judía, creas una nueva figura que es la figura del buen judío. Y el buen judío es el judío que renuncia a su judaísmo, o sea, que acepta la narrativa del Estado huésped, del Estado dominante. El buen judío en la Unión Soviética era el judío que renunciaba totalmente a su judaísmo y era un soviet. Y el buen judío en la época medieval era el judío converso, el que renunciaba a su judaísmo y aceptaba a Cristo. Hoy en día yo creo que se puede decir sin mucho miedo a equivocarme que el buen judío es el judío antisionista, el judío que pide el desmantelamiento del Estado de Israel y que vemos constantemente en redes como los pro-palestinos dan plataforma y dan voz a estos pequeños grupos de judíos, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa, que piden el desmantelamiento del Estado de Israel. Acabaría aquí porque es muy buena. O sea, me parece un punto súper necesario de mencionar y es así. A mí, ya te digo, no por divergencia ideológica y tal, pero realmente me entristece y no sé si lo hemos dicho también aquí alguna vez, pero me parece una huida un poco cobarde por parte de estos judíos que... Porque, bueno, nosotros mismos, a la IAM, somos una humilde plataforma que demostramos cuán diversa es las opiniones y las miradas y los sentimientos de pertenencia que existen en Israel y sobre Israel. Pero como bien has dicho tú, Paul, el 85% de los judíos en Estados Unidos al final simpatizan con el derecho a Israel a existir, ya sea desde el más de izquierda de Meretz al tío que pone pasta a Najalá para fundar un nuevo asentamiento judío en Gaza. Evidentemente hay versiones contrapuestas, contradictorias y enfrentadas dentro del sionismo, ya sea en Israel o en la diáspora, pero estas voces de la diáspora que salen tan beligerantemente a negar el derecho a Israel de existir y pidiendo su desmantelación y alineándose con las voces pro-palestinas más radicales, porque hay otras voces que son pro-palestinas, pero son moderadas y pragmáticas y abogan por el entendimiento como mejor vía para un futuro algo más prometedor, me parece de nuevo, pues una huida adelante un poco cobarde pues no asumir ningún tipo de responsabilidad y dejar de Es que lado, la pues, alternativa es difícil. La alternativa es encontrarte como Howard Jacobson, que es un cúmulo de contradicciones y de incomodidades, pero es donde nos encontramos en este momento. en fin, este es nuestro club, Paul. Seguiremos navegando estas contradicciones, y estos sentimientos que, como estos autores que hemos mencionado, creo que nosotros también vivimos y padecemos y lidiamos en nuestro día a día. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por hoy. Te Sí, mando un fuerte abrazo y un Shabbat Shalom y nos igualmente, Hag Sukkot escuchamos. Sameach, ¿Verdad? animar a Exacto. todo el mundo a suscribirse al Patreon, a seguirnos en Spotify, en YouTube.
y a compartir el contenido en redes si os gusta lo que hacemos. Eso es, buena arenga final. Un abrazo, Paul. Haxameag. Vais a ver.